Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Gracias, hermano Eli. En sus Biblias, hermanos, voy a pedirles que me acompañen y encuentren la primera epístola del apóstol San Juan, la primera epístola del apóstol San Juan, y vamos a encontrar el capítulo 1, la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 1. Y vamos a ir del versículo 1 hasta el versículo 9. Dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Todos en el 2. Porque la vida fue manifestada y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. 6. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8. Leemos todos juntos el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Le pido que por favor incline sus rostros, cierre sus ojos, y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le rogamos que en esta hermosa mañana usted se manifieste a través de la exposición de su palabra, hable a los corazones de cada uno de los que estamos aquí, aquellos que ya somos salvos, aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, aquellos que quizás han escuchado pero no lo han entendido. Pedimos que sea usted el Maestro por excelencia, y aquellos, Padre Celestial, que de una u otra manera se encuentran con un corazón endurecido, tome usted esta palabra para ablandar el corazón y hacerlo, Señor, recapacitar y entender acerca de la vida eterna. Obre, Padre Celestial, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta mañana, si ustedes prestan atención y me permiten, estaré hablando acerca del tema la confesión de pecados de acuerdo a la Biblia. La confesión de pecados de acuerdo a la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia enseña concerniente a confesar nuestros pecados? En el verso 9 vamos a hacer una observación y luego estaremos haciendo otras observaciones en el contexto. Pero cuando hacemos la observación en el versículo 9 o el estudio de la palabra de Dios,
vamos a notar, hermanos, que la Biblia nos enseña a quién se debe confesar nuestros pecados, a quién se le deben de confesar nuestros pecados. El versículo 9 nos dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, y luego dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros, ¿qué, hermanos? Nuestros pecados. Note el pronombre Él. El pronombre Él en el contexto se está refiriendo, hermanos, a Dios, se está refiriendo a Dios el Padre. En el versículo 5 nos dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en quién, en Él, refiriéndose a Dios. ¿A quién se deben de confesar los pecados de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña? La palabra del Señor enseña que los pecados se deben de confesar a Dios el Padre, a Dios el Padre. Los religiosos, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, entendieron y sabían que no había nadie en este mundo capaz de perdonar pecados o con el poder de perdonar pecados, sino solamente Dios el Padre. Y eso es como lo que cada ser humano debe de entender, que en este mundo nadie tiene el poder, la capacidad ni la habilidad de limpiar o perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios el Padre. Dice la palabra de Dios ahí en Marcos 7, 2, 7, no vayan a ir, yo se los voy a leer. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso es lo que los fariseos dijeron, el único que puede perdonar pecados, ¿quién es, hermanos? Es Dios. Ahora, ellos estaban juzgando al Señor Jesucristo porque le había dicho al paralítico, tus pecados te son perdonados, y ellos no entendían y nunca quisieron aceptar que Jesucristo es Dios con nosotros. El ángel le dijo a la Virgen María, y concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué, hermanos? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo le perdonó los pecados a este hombre y lo sanó, los fariseos dijeron, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Pues mismo Dios, Emmanuel, estaba aquí en la tierra, Dios con nosotros, perdonándole los pecados a ese hombre paralítico. Por favor, notemos, hermanos, en el texto que acabamos de leer, versículo 9, que para que Dios pueda perdonar un pecado o pueda perdonar pecados de una persona, se necesita, hermanos, la confesión. Mire lo que nos dice el versículo 9, por favor. Si confesamos nuestros, ¿qué, hermanos? Usted y yo notamos al principio de ese versículo 9, un sí condicional. En efecto, para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, es necesario una confesión de pecados. Y ahí dice, si confesamos nuestros pecados. Es que Dios no perdona los pecados de todo el mundo, nada más así por arte de magia o automáticamente. Los pecados que Dios perdona son aquellos pecados que usted y yo le confesamos a Dios. Son aquellos pecados que usted y yo vamos delante de Dios y le decimos, Señor, perdóneme por este pecado que acabo de cometer. Esto significa, hermanos, que no hay manera que una persona pueda ser perdonada, al menos que le confiese su pecado o sus pecados a Dios. El hecho que una persona reconozca, el hecho que una persona entienda o sepa que ha pecado, no quiere decir que automáticamente se le van a perdonar sus pecados. No quiere decir que esta persona que reconoció que está haciendo mal, o bueno, yo reconozco que estoy mal, espero que Dios me perdone. No, tiene que confesar sus pecados. Vayan por favor a Salmos capítulo 32, versículo 5. En nuestras Biblias tenemos un ejemplo de este siervo de Dios, quien había pecado delante de Dios, pero para experimentar el perdón, la limpieza de sus pecados y que su culpa fuera quitada de parte de Dios, tuvo que confesar sus pecados. Por eso es que notamos el sí condicional que dice, si confesares vuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Salmo 32, versículo 5, dice la palabra del Señor lo siguiente, mi pecado, ¿qué dice ahí, hermanos? Te declaré. El salmista hablando acerca de ese pecado que había cometido, pero no nada más lo había cometido, dice, mi pecado te declaré y no encubrí, ¿qué dice, hermanos? Mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones, ¿a quién? ¿A quién, hermanos? A Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y luego el resultado dice, y tú perdonaste la maldad de ¿qué, hermanos?
de mi pecado. Sí, en efecto, para que nuestro pecado sea perdonado, bíblicamente, yo tengo que confesar mis pecados. ¿A quién, hermanos? Díganlo, ¿a quién? A Dios. Tengo que confesarle mis pecados a Dios. Ahora, no nada más tengo que reconocer que he pecado, pero tengo que confesarle mis pecados a Dios, porque dice, si confesamos nuestros pecados. Y el salmista está diciendo, mi pecado te declaré. En otras palabras, el salmista dijo, yo hice algo que a Dios no le agrada. Yo dije una mala palabra, yo tuve un mal pensamiento, yo me peleé con mi vecino, yo me robé esto, yo mentí, yo hice cualquier cosa que él haya hecho y sabe que estaba mal. Fue delante de Dios y le dijo, Señor, perdóname por esto que hice, y le mencionó el pecado que había cometido. Dice, no encubriré, que dice ahí el versículo, no encubriré, que dice, mi iniquidad. No encubrí mi iniquidad. En otras palabras, hermanos, es que él está diciendo, mira, aquí está el pecado que había cometido, quizá una maldición, hermanos, quizá un mal pensamiento, y no dijo, o quizás se robó algo y no dijo, bueno, todo va a estar bien, nada más voy a cubrir aquí esto. Y ¿saben qué? Ya, nadie lo vio, nadie se da cuenta, nadie sabe lo que yo estoy haciendo. No, ya lo cubrí. ¿Sabes cómo cubrí mi pecado? Yendo a la iglesia, tratando de portarme bien, comprándole un ramo de rosas a mi esposa, comprándole unos chocolatitos a mi esposa, preparándole a mi esposo su comida preferida. Estoy tratando de encubrir mi pecado. Dice, no, yo no estoy tratando de cubrirlo. Dice, yo te declaré mí y no lo encubrí, sino que agarré y te dije, Señor, este es mi pecado. Hermano, ningún pecado en este mundo va a ser perdonado a menos que nosotros como cristianos, como seres humanos, se lo confesemos a Dios. Hay pecados, hermanos, muy escandalosos, pero hay pecados que pareciera que no son tan escandalosos. Hay gente que dice, una mentirita piadosa, una mentirita blanca. No hay tal cosa como mentirita blanca. La mentira blanca, la mentira negra son pecados delante de Dios. Y esos pecados están contaminando nuestra vida espiritual, emocional y todo nuestro ser. Y entre más los dejemos ahí, van a causar desastres en nuestra vida, a menos que se lo confesemos a Dios. Cuando leemos esta porción de la palabra de Dios, necesitamos entender, hermanos, que Dios quiere perdonarnos nuestros pecados. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué, hermanos? Fiel y justo. ¿Para qué? Para reclamarnos, para disciplinarnos, para castigarnos. No, Él no quiere castigarnos, Él no quiere disciplinarnos, sino todo lo contrario, Él quiere perdonarnos. ¿Qué quiere decir perdonar? Borrón y cuenta nueva. Quiere decir, Dios quiere hacerte como si nunca hubieras pecado. Dios quiere quitarte toda iniquidad, pero para que nos quite toda iniquidad, debemos de decir lo que el salmista dijo, Señor, yo no te encubrí mi pecado, yo te lo confesé. Y luego él da testimonio, dije, confesaré mis transgresiones, mis maldades a Jehová, y el resultado, y si tú perdonaste la maldad de qué, hermanos, de mi pecado. Experimentó el perdón de Dios. Cuando usted, amigo o amiga, experimente el perdón de Dios en su vida, usted va a saber lo que es realmente tener una comunión con Dios. Mucha gente, hermanos, vive en este mundo fatigado, cansado. Mucha gente vive en este mundo hasta con estrés. Y el problema, hermanos, no son enfermedades físicas, es la enfermedad del pecado en su alma. Judas, hermanos, escúcheme bien, Judas fue uno de los que estuvieron con Cristo Jesús. Conocieron muy bien a Cristo Jesús. Pero Judas, hermanos, cometió un pecado. Y usted y yo sabemos cuál es el pecado tan grande que Judas cometió. ¿Cuál fue el pecado que cometió Judas? ¿Qué hizo? ¿Traicionó a quién? A Jesús. Muchas personas hoy en día traicionan a Jesús. ¿Sabía eso? Pero mire lo que Judas hizo, mire lo que la palabra del Señor nos enseña, capítulo 27, versículo 1, de ahí de Mateo, capítulo 27, verso 1 en Mateo. Judas, hermanos, cometió un pecado y traicionó a Jesús. Ahora, Pedro también había pecado y había negado a Jesús, hasta había maldecido. Pero hay una diferencia entre Judas y Pedro, y vamos a ver aquí la diferencia entre ellos dos y qué es lo que Judas no hizo, que debió de haber hecho, que debió, hermanos, de haber ido delante de Dios.
de acuerdo a la palabra del Señor. Capítulo 27, versículo 1 de Mateo. Dice lo siguiente: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a qué, hermanos, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, ¿quién? Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué, hermanos? Arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ¿qué dijo ahí? Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué podemos ver en la vida de Judas? ¿Había pecado Judas, sí o no? Ahora, Judas, hermanos, había pecado, sí. Pero recordemos que es lo que nos dice el Señor: si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros. ¿A quién le tienes que confesar tus pecados? A Dios. Judas, aunque reconoció su pecado, reconoció que había pecado contra Dios, fue y reconoció delante de la gente que había pecado delante de Dios y sintió una gran culpa delante de sí. Judas, hermanos, reconoció y dijo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Lo reconoció y entendió que estaba haciendo mal. Pero Judas nunca fue delante de Dios. Y nunca fue y le dijo: Señor, te confieso que entregué a tu hijo. Perdóname por haberlo hecho. Si Judas hubiese confesado sus pecados, Judas hubiese sido perdonado. Porque nuestra Biblia dice: Él es fiel y ¿qué? Para perdonar nuestros y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas personas caminan como Judas? Mire lo que la Biblia nos dice que Judas hizo más adelante. Verso 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue, ¿y qué dice, hermanos? Y se ahorcó. ¿Cuántas personas como Judas, por causa de su pecado, viven, hermanos, vidas frustradas, vidas miserables? Y la única alternativa o la única salida que le encuentran a sus problemas es la muerte. Tengo noticia para usted: la muerte no es la solución a los problemas. Cristo es la solución a los problemas. Y Judas, hermano, reconoció, sí, y la Biblia dice que arrepentido se arrepintió. Un arrepentimiento, sí, porque tenía remordimiento, pero no fue un arrepentimiento delante de Dios, fue un arrepentimiento delante de los hombres. Así como cuando al esposo infiel lo encuentra a su esposa siendo infiel y dice: me arrepiento. Te arrepientes porque te encontraron, pero si no te hubieran encontrado, continuaras, ¿verdad que sí? Dios no quiere ese tipo de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa un cambio en nuestra vida. Primeramente, un cambio de dirección. Iba hacia el infierno, ahora voy hacia el cielo. Un cambio, hermanos, de dirección. No nada más un cambio de dirección, pero también un cambio de corazón. Ya no soy el mismo que era antes. Antes te odiaba, pero ahora te amo. ¿Me estoy explicando? Y como cristianos, hermanos, Dios espera que sí, vengamos arrepentidos, pero no nada más arrepentidos, digamos: ay, me arrepiento, sino decirle: Señor, me arrepiento de esto que hice y te confieso mi pecado. ¿Cuál fue el problema de Judas, hermanos? Judas, hermanos, no confesó su pecado al Señor. Hay una verdad doctrinal aquí. Y la verdad doctrinal, hermanos, es que ninguna persona religiosa, ningún pastor, ningún sacerdote, ningún líder espiritual es digno de que se le confiesen nuestros pecados. El único que puede perdonarnos pecados y el único que tenemos que confesarle nuestros pecados es a Dios. Si usted dice: pastor, yo voy delante de usted a confesarle mis pecados para que me perdone, tengo noticia para usted: yo no le puedo perdonar pecados. Usted puede ir a la persona más religiosa en este mundo y la persona que todo el mundo conoce como el sumo pontífice y le confesarle sus pecados y no le puede perdonar sus pecados, solamente Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, no el pastor, no el cura, no el sacerdote, no el rabí, Dios.
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tiene uno que confesárselos. En segundo lugar, vemos, no nada más vemos a quién se le deben de confesar nuestros pecados. Cuando regresamos a nuestro texto en 1 de Juan capítulo 1, notamos que a Dios se le deben confesar nuestros pecados. En segundo lugar, vamos a notar el propósito de la confesión de pecados. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es que Dios quiere que confesemos nuestros pecados? Versículo 6 y versículo 7 vamos a encontrar algo hermoso, y eso podemos ver es que el propósito es para ejercitar nuestra sinceridad ante Dios. Es que Dios quiere que le confesemos nuestros pecados para ejercitar nuestra sinceridad ante Dios. Versículo 6 dice lo siguiente. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice, hermanos? Y no practicamos, ¿qué? Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el propósito de confesar nuestros pecados? Ejercitar nuestra sinceridad con Dios. Si yo digo, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, estoy mintiendo, estoy siendo deshonesto, no estoy siendo sincero. Pero si yo voy delante de Dios y le digo, Señor, yo soy el pastor de la Segunda Iglesia Bautista Libertad, y la gente no sabe lo que yo hago, la gente no sabe lo que yo estoy pensando, mi esposa no sabe, mis hijos no saben, nadie sabe, pero Señor, usted sí lo sabe. Y yo a usted no le puedo mentir, yo tengo que ser sincero, honesto con usted, porque usted sabe que le he fallado en esta área. Y al momento que yo le confieso mi pecado tal y como lo hice, Dios me enseña a mí a ser sincero. Y si yo soy sincero con Dios, entonces yo voy a ser sincero con este joven. Voy a ser sincero con este otro joven, voy a ser sincero con la hermana, con el hermano aquí, voy a ser sincero con las personas que hay alrededor de mí. No va a haber mentira, no va a haber engaño. Pero porque yo no estoy siendo sincero con Dios, ahora soy una persona deshonesta. Ahora soy una persona, hermanos, que es mentirosa. ¿Y saben cómo empieza todo? Empieza con nuestra comunión con Dios. Por eso el Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y que dice, limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Pero es ahí donde yo, cuando voy a confesar mis pecados, el propósito por el cual Dios quiere que confiese mis pecados es para que yo aprenda a ser una persona sincera. Y si yo soy sincero con Dios, automáticamente voy a ser sincero con el resto de la gente. Pero si con Dios no soy sincero y a Dios le miento, ¿quién es usted? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el trabajador? A todo mundo le miento y me salgo con la mía, pero con Dios no. Dice, mire lo que nos dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Usted piensa que le está mintiendo a Dios o le está mintiendo a la gente? No le está mintiendo a Dios ni a la gente. A quien le está mintiendo es a usted mismo. Cuando no confesamos nuestro pecado. Segundo propósito por el cual Dios nos manda que confesemos nuestro pecado es para experimentar la gracia de Dios mediante el perdón en nuestra vida. Versículo 9 nos dice una vez más, note lo que dice, verso 9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y luego y limpiarnos de toda maldad, para que podamos experimentar la gracia de Dios. Hermano, escúcheme bien, no hay pecado en este mundo que Dios no pueda perdonar. Usted puede estar aquí, usted puede decir, pastor, usted predica acerca del perdón de pecados y usted dice que si le confieso mis pecados a Dios, Dios me puede perdonar, pero usted no sabe lo que yo he hecho en mi vida. Usted no sabe lo que yo he pensado. Quizá hay personas que se encuentran y hay personas que dicen, pastor, lo que yo he hecho no tiene perdón de Dios. Es la mentira más grande que el diablo le puede decir, porque Dios puede perdonarle cualquier pecado. Pues dice, pero pastor, ¿cómo usted lo sabe? Porque nuestra Biblia lo dice, si confesamos nuestros pecados. Y ahí no cataloga. Ahí no está diciendo si le confiesas tu mentira nada más. No, cualquier pecado que haya cometido delante de Dios. Quizá hay personas que me están escuchando a través del internet que dice, pastor, yo maté a alguien. Pastor, yo violé a alguien. Pastor, yo practico esto. Yo hago esto, yo le robé a papá, yo le robé a mamá, pastor, yo no sé lo que usted ha hecho, pero la gracia de Dios es tan grande
que le puede perdonar. Y esa carga que usted trae en su vida, hoy en día Dios se la puede quitar si usted va delante de Dios y le dice, Señor, yo hice esto. Y le pide perdón a Dios. En el Antiguo Testamento, en la primer familia, usted se recuerda, la primer familia entró el pecado. Y este varón llamado Caín, que había matado a su hermano, Dios quiso mostrarle de su gracia. Pero usted sabía que él nunca le confesó su pecado a Dios. Dios está buscando por personas que confiesen su pecado. Y no importa lo que usted haya hecho, Dios le quiere perdonar. Cuando usted confiesa su pecado, Dios quiere que usted venga y le confiese, porque Dios quiere que usted sea sincero, pero no nada más eso, Dios quiere que usted experimente su gracia mediante el perdón. Y que usted pueda decir, realmente Dios es bien bueno. Nadie me podía perdonar, pero Dios sí me perdonó. En tercer lugar, no nada más quiere que disfrutemos, hermano, la gracia de Dios, pero quiere que disfrutemos la limpieza de nuestra alma. Dios quiere que disfrutemos la limpieza de nuestra alma. Dice versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿de qué, hermanos? De toda maldad. ¿Sabe qué quiere hacer con su odio, con su egoísmo, con su envidia, con sus vicios, con sus malos hábitos? Dios quiere quitarlos. Dios quiere que usted y yo experimentemos la limpieza en nuestra alma, un corazón sincero, un corazón, hermano, donde lo confesamos a Dios nuestros pecados, pero Dios quiere que experimentemos la limpieza espiritual de nuestra alma. Los beneficios, vamos a ver el beneficio del perdón de pecados. ¿Cuál es el beneficio del perdón de pecados? En primer lugar, dijimos que ¿a quién se deben de confesar los pecados? A Dios. En segundo lugar, vimos el propósito de la confesión de pecados y dijimos que Dios quiere que aprendamos a ser sinceros. Dijimos no nada más que Dios quiere que aprendamos a ser sinceros, es que Dios quiere que experimentemos su gracia a través del perdón. Pero no nada más que experimentemos su gracia a través del perdón, sino que Dios quiere, hermanos, que nosotros como cristianos disfrutemos de limpieza espiritual en nuestra alma. Pero veamos los beneficios, porque en el contexto nos enseña cuáles son los beneficios. Si usted no ha sido perdonado, mire los beneficios de los cuales se está perdiendo de parte de Dios. Leamos, por favor, en el versículo 6, por favor. Versículo 6 nos dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué, hermanos? La verdad. Escúcheme, uno de los beneficios de confesar nuestros pecados a Dios es que mantendremos nuestra comunión con Dios. Dice versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿verdad que sí? Y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos si decimos que tenemos comunión con Él. ¿Sabe qué es lo más bonito de confesar nuestros pecados? Es que cuando confesamos nuestros pecados, un beneficio que vamos a tener es que vamos a tener comunión con Dios. Es que vamos a tener la libertad, la confianza de venir con Dios y caminar con Dios y hablar con Dios en todo tiempo y en todo momento. Una cosa que el pecado hace es que el pecado causa separación entre el cristiano y Dios. Pero cuando usted y yo le confesamos a Dios nuestros pecados constantemente, nos mantenemos siempre en esa comunión. Una relación de padre e hijo. Una relación de salvador y de un cristiano salvado. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Tiene usted la confianza para ir con Dios en cualquier momento en su vida y contarle los deseos que usted tiene, los planes que usted tiene? ¿Tiene usted la comunión con Dios como debe tenerla? ¿Puede usted hablar con Dios como habla con su esposa, con su esposo, con su papá y con su mamá? Si no la tiene, ¿sabe qué es lo que necesita? Confesar sus pecados. Versículo más adelante, versículo 6, también nos dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Y qué dice, hermanos? Y no practicamos la verdad. En segundo lugar, escúcheme bien,
tendremos buena comunión, no nada más con Dios, pero tendremos buena comunión con nuestro prójimo. El 7 dice lo siguiente: si decimos, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué dice, hermanos? Unos con otros. Un beneficio entonces de confesar nuestros pecados es que vamos a tener una buena comunión con Dios. Segundo beneficio es que vamos a tener una buena comunión con nuestro prójimo. Dice, tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué, hermanos? De todo pecado. Qué interesante. Entonces, aquí hay una persona que ha pecado, hay una persona que ha hecho algo que a Dios no le agrada, escandaloso, no escandaloso, sabe que ha pecado y dice, yo he hecho algo que a Dios no le agrada, no voy a encubrir mi pecado, no se lo voy a contar al pastor, porque el pastor no me puede perdonar, pero voy a ir a Dios. Y de una vez que le pido perdón a Dios con un corazón sincero, voy a experimentar su gracia en mi vida. Voy a experimentar su misericordia. Y de una vez que experimento su misericordia, entonces un beneficio va a ser es que voy a tener esa comunión con Él. Pero no nada más con Él. Ahora también voy a tener comunión unos con otros. Es que la razón por la cual, si yo y mi esposa no me llevo y nos andamos tragando a cada rato y nos andamos peleando a cada rato y hay cacerolazos a cada momento, es porque mi relación y mi comunión con Dios no está bien. El problema no es ella, el problema soy yo. El problema es que yo no voy delante de Dios y digo, Señor, ayúdame a ser el esposo que mi esposa necesita. Soy tan egoísta que digo, Señor, la mujer que tú me diste. Y es que ella, Señor, y le echamos la culpa a ella. Y el Señor, la culpa no es ella, la culpa la tienes tú porque no caminas conmigo. Eres un tremendo maldiciente, pecador, ratero, deshonesto. Y si tú arreglas tu comunión conmigo, vas a arreglar tu comunión con ella. Y si le ofendiste, vas a tener que pedirle disculpas. Y si le robaste, vas a tener que restaurarle lo que le robaste. Pero esa relación con tu esposa, con tus hijos, con tu suegro, con tu suegra, con tu yerno, con tu nuera, con tu compañero de trabajo, con tu patrón, con tu trabajador, no se va a arreglar. Al menos que seas sincero conmigo y tengas una buena relación conmigo. Porque después de esto vas a aprender a amar a tu prójimo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron al Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y es que, hermanos, estamos de cabeza. Queremos que el mundo nos ame y queremos que el mundo nos trate bien, pero nosotros estamos delante de Dios llenos de pecados. Y el Señor nos dice, ven y confiésame tu pecado. Y yo soy fiel y soy justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero hazlo tú, confiesa tú. Padre, gracias le damos en esta mañana. Gracias, Señor, por su grande misericordia. Les voy a pedir que todos con nuestro rostro inclinado, nuestros ojos cerrados, en una actitud de oración reverentemente al Señor. Como mencioné al principio, si usted nos está visitando por primera vez, amigo, amiga, y Dios habló a su corazón, Dios habló a su alma, y usted sabe que ha pecado delante de Dios, y Dios lo sabe también, pero en este día usted dice, pastor, yo quiero en este día pedirle a Dios que me perdone, y ¿cómo puedo orar si usted no sabe orar y necesita que alguien le dirija en una oración? Levante la mano. Hay hermanos y hermanas aquí que han sido entrenados y enseñados a orar con personas como usted para que su vida se reconcilie con Dios. ¿Habría aquí algún visitante que dijera, pastor, yo necesito que alguien ore conmigo? Levante su mano. Quisiera orar con usted y quisiéramos orar con usted y por usted. ¿Alguien así? Levante su mano, por favor. Levante su mano. Rostros inclinados, ojos cerrados, nadie mirando. ¿Alguien así? Ahí donde se encuentra, levante su mano.
quisiéramos orar por usted. Y recuerde, los pecados no se le confiesan a un hombre, se le confiesan a Dios. A Dios. Alguien así, levante su mano. Gloria a Dios por una mano ahí. Gloria a Dios que el Señor está obrando. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pueblo de Dios, nos ponemos de pie. Pueblo de Dios, hay una invitación abierta para el pueblo del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sabe? Todos quisiéramos vivir una vida perfecta, sin embargo, cuando menos lo pensamos, ofendemos. Cuando menos lo pensamos, tenemos un mal pensamiento, una mala actitud. Y si esa mala actitud, ese mal pensamiento, esa mala acción ha quebrado su relación con Dios y usted no tiene la confianza para ir con Dios, vaya en este día en el nombre de Cristo y pida perdón por ese pecado y vaya con la persona contra la que usted pecó y arregle su vida. Porque Dios es fiel y justo. Y usted podrá mantener una buena comunión con Dios y una buena comunión con su prójimo. Pero esa buena comunión va a depender de su sinceridad en el corazón suyo. Hermano y amigo, recuerde, Dios le ama. Y antes de condenarle y antes de castigarle, Dios le ha mostrado su amor y su paciencia. Y si Dios en este día quiere que usted venga delante de Él a confesar su pecado, venga y hágalo. Y dígale: Señor, aquí está. No se vaya de aquí como Judas, reconociendo que había pecado, sí. Y delante de los hombres reconoció que había hecho lo malo, sí. Pero luego fue y se ahorcó. ¿Por qué te ahorcas? ¿Por qué vas y te destruyes? ¿Por qué vas a los vicios? ¿Por qué vas y haces esto y aquello? No lo hagas. Ve a Dios. Ve a Dios, amigo. Ve a Dios, hermano. Y Él te va a perdonar. Amigo, amiga que nos está siguiendo a través de esta transmisión, quisieras hacer una oración como esta, sencilla y sincera, pero con un corazón honesto. Quisieras decirle a Dios: querido Dios, han sido tantos mis pecados, han sido tantas las cosas malas que he hecho, que enumerarlos no puedo. La verdad es que son un montón de ellos. Y prueba de ello es que mi relación contigo no es correcta. Yo sé que estoy mal. Pero en esta mañana yo he escuchado de tu palabra que tú me amas. Y he escuchado que me puedes perdonar. Yo nunca he experimentado ese perdón, pero en este día yo te quiero rogar que tengas misericordia de mí y me perdones. Por favor, límpiame. Quita esta maldad de mi corazón. Que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y me limpie de toda maldad. Límpiame, por favor. Límpiame en el nombre de Cristo. Señor, te entrego mi alma, te entrego mi vida y ayúdame a vivir para ti. Y una vez que mi relación contigo sea una comunión íntima, ayúdame a pedir disculpas a aquellos que he ofendido y ayúdame a llevar una vida recta delante de ti. Gracias por escuchar mi oración y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.